Un poderoso tornado arrasó una zona rural dejando destrucción a su paso. Un camionero negro solitario que buscaba refugio oyó por casualidad un débil grito en los campos. Descubrió un remolque volcado con 2 hombres y una niña atrapados dentro. Sin dudarlo un instante, corrió, los rescató y los puso a salvo. Cuando llegaron los equipos de emergencia, se escabulló silenciosamente. Sin saber que una cámara de seguridad cercana había captado todo el evento y que el hombre que acababa de salvar era un senador estatal. El cielo sobre el este de Oklahoma había estado conteniendo la respiración toda la tarde. Espesas nubes sin sol se cernían bajas, proyectando largas sombras sobre los amplios campos abiertos de tierra cultivada y graneros oxidados. El horizonte, normalmente un amplio lienzo de calma, se estaba reduciendo bajo el peso de la tormenta que se gestaba en silencio. Los pájaros habían desaparecido. El aire, aunque quieto, estaba eléctrico por la tensión, como si la tierra misma pudiera sentir que algo se avecinaba. En una angosta carretera de 2 carriles que se extendía entre la nada y la nada, un gran Peterbilt 389 retumbaba suavemente. Su motor, un gruñido profundo y constante bajo el zumbido de una vieja emisora de música rural que sonaba débilmente a través de la estática de la radio del tablero. Dentro del taxi estaba sentado Deshaun Carter, de 35 años, de piel oscura, mente amable, con una especie de rostro que transmitía cansancio y sabiduría en igual medida. Sus manos eran fuertes y callosas, una descansaba sobre el volante, la otra acunaba una taza tibia de café de gasolinera. Sus vaqueros estaban descoloridos, sus botas gastadas y su camisa abotonada hasta el cuello, limpia y desgastada pero raída en las mangas. Deshaun no hablaba mucho, ni con extraños, ni siquiera consigo mismo. Pero cuando él hablaba, la gente escuchaba. No porque hablara fuerte sino porque decía cada palabra en serio. Vivió una vida tranquila, que pasó la mayor parte del tiempo al volante de su camión de 18 ruedas, transportando mercancías entre Missouri y Texas. Sin esposa, sin hijos, solo el camino, el cielo y recuerdos que no invitó, pero que no pudo olvidar. Sus padres murieron cuando él tenía 14 años. Tuvo un accidente automovilístico en una noche lluviosa y desde entonces aprendió pronto a valerse por sí mismo. El Estado lo trasladó de un hogar de acogida a otro como si fuera papeleo en un sistema roto. A los 17 años, ya se había lanzado al mundo sin que nadie lo notara y sin que nadie lo tocara. Había sido bombero durante algunos años en Tulsa, cuando todavía creía en reconstruir lo que el mundo intentaba destruir, pero se fue después de que un rescate salió mal y nadie, ni siquiera su propio equipo, se quedó para ayudar. Desde entonces, se dedicó a transportar mercancías, a encontrar consuelo en la soledad y a construir un código de tranquilidad. Cumple tu palabra, haz tu trabajo y si alguien necesita ayuda, ayúdalo. Ese código era todo lo que tenía. Eso y el camión. El Peterbilt no era solo su vehículo. Era su hogar, su oficina, en cierto modo, su último apego a algo sólido en un mundo lleno de tormentas. Su tablero estaba decorado únicamente con una pequeña cruz colgando del espejo retrovisor y una foto, aumentada y descolorida, de un niño con un impermeable amarillo, un sobrino al que no había visto en años. En los buenos días, Deshaun sonreía a esa foto. En días como hoy, él simplemente mantenía la vista puesta en la carretera. Mientras conducía por las suaves curvas del campo, notó que el viento empezaba a cambiar. No solo era más fuerte, sino que era errático, empujando el camión con sacudidas bruscas, como si intentara susurrar algo a través del metal y el vidrio. La estática en la radio se hizo más profunda, cortando la música a mitad del coro antes de que una voz mecánica pudiera abrirse paso. Alerta de tornado por clima severo vigente para los condados de Pittsburgh, Haskell y Latimer. Los residentes deben buscar refugio inmediatamente. Repito, este es un sistema de tormenta de categoría EF4 de alto riesgo que se mueve al noreste a 45 millas por hora. Deshaun se acercó, subió el volumen apenas un poco y entrecerró los ojos hacia el horizonte occidental. Esa voz no lo inquietó. Había vivido temporadas de tornados y había pasado por situaciones peores. Pero algo en la forma en que las nubes se movían lentamente, retorciéndose como alambre enrollado, a punto de romperse, le revolvía el estómago. Había una sensación en el aire,
una presión, una quietud que ningún radar podía medir. Más adelante, a media milla aproximadamente por el camino, vio lo que parecía una vieja gasolinera abandonada. El cartel estaba roto, colgando de una cadena, y las ventanas estaban tapiadas con tablas, pero el alero parecía bastante resistente, y si los vientos se tornaban violentos, podría ser el mejor lugar en kilómetros a la redonda para capear una tormenta. Revisó los espejos, se incorporó al arcén y guió el camión hacia el estacionamiento, con los neumáticos crujiendo sobre la grava y los escombros. Apagó el motor, pero dejó la llave puesta. Afuera, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, gordas, dispersas, lentas, como si el cielo aún estuviera decidiendo si llorar o gritar. DeSaun salió, el viento golpeó el borde de su gorra, y escudriñó el horizonte nuevamente. El sentido meteorológico de un agricultor. Así lo llamaba su papá. No necesitas satélites cuando tus huesos te pueden decir que se avecinan problemas. Y sus huesos ahora zumbaban. Entonces, justo cuando se dio la vuelta para volver a subir al camión, se quedó congelado. Allí estaba, tan débil que casi lo pierde. Un sonido. No, una voz. Ahogado, tenso. En algún lugar del terraplén al otro lado de la carretera, más allá de una línea de cerca doblada y césped crecido, algo llamaba. No fuerte, no claro, pero desesperado. Saun entrecerró los ojos. Salió al estacionamiento de grava y escuchó. Otra ráfaga de viento pasó rápidamente, trayendo consigo el inconfundible ruido del metal y un grito débil, como de niño: «¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Por favor!». Sin dudarlo, avanzó hacia el viento y la lluvia, siguiendo la voz. Sus botas se hundieron ligeramente en el suelo fangoso mientras cruzaba la calle. Sus ojos recorrieron el campo y entonces lo vio. Un gran remolque de viaje plateado volcado, con las ruedas retorcidas como las patas de un animal muerto, quedó aplastado en el fondo de una zanja poco profunda. La parte trasera estaba agrietada y las ventanas destrozadas. El humo, o tal vez el polvo, se elevaba en el aire como el aliento de una herida abierta. Una de sus puertas laterales estaba doblada hacia adentro. El metal se deformó por el impacto. DeSaun no se movió ni un segundo, no por miedo sino por cálculo. Midió la distancia, los daños, el clima. El cielo detrás de él se oscurecía rápidamente, volviéndose gris verdoso, un color enfermizo que había visto antes, justo antes de que el viento cobrara vida. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Alguien estaba atrapado y él era la única alma alrededor. Se arremangó, escupió una vez al viento y bajó por la zanja hacia los restos del naufragio. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, como si el cielo intentara detenerla, pero DeSaun Carter no se detenía ante las tormentas. No cuando alguien gritaba desde los escombros. No cuando era el momento de actuar. Ahora no. DeSaun se preparó mientras entraba en la zanja. Sus botas se hundían más en el suelo húmedo con cada paso. El remolque retorcido se alzaba ante él, una cáscara destrozada de lo que una vez fue una casa sobre ruedas. Las láminas de revestimiento de aluminio se agitaban violentamente con el viento como banderas hechas jirones, y una de las ruedas, que todavía giraba lentamente, crujió en protesta mientras quedaba suspendida en el aire. El hedor a combustible y suciedad llenó sus fosas nasales. Se movió con urgencia, pero no con pánico. Sus años como bombero le habían enseñado que el caos exigía claridad, no adrenalina. Al llegar a la puerta lateral destrozada, se agachó y miró dentro de los escombros. El interior estaba apenas iluminado, la única iluminación provenía de la luz gris que se filtraba a través de las ventanas rotas. El gemido de un hombre resonó débilmente, seguido por un suave gemido. Había sangre manchada en el mostrador cerca de la cocina y el vidrio crujió bajo las botas de DeSaun mientras se arrastraba hacia adentro, agarrándose a un borde dentado para mantener el equilibrio. El remolque había caído de lado y el resto del conjunto era un caos de muebles rotos, equipaje y efectos personales, esparcidos como confeti después de un desfile de pesadilla. «Oye», gritó con voz firme pero lo suficientemente fuerte como para atravesar el creciente aullido del viento. ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí para ayudar. Desde el otro extremo del remolque, una voz de niña, temblorosa y pequeña,
respondió, estamos aquí. Mi papá está herido. Creo que está sangrando mucho. The Sound se movió hacia el sonido, maniobrando con cuidado sobre una mesa volcada. La encontró acurrucada debajo de un armario astillado, una pequeña niña rubia, de no más de 10 años, con los brazos alrededor de los hombros de un hombre. Su rostro estaba cubierto de suciedad y lágrimas, sus nudillos estaban blancos de agarrar su chaqueta. El hombre que estaba a su lado, de mediana edad, que llevaba una chaqueta azul marino rota en la manga, estaba pálido y encorvado, con los ojos parpadeando. La sangre corría por su sien, enmarañando su cabello gris. Dyson cayó de rodillas. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó, comprobando el pulso del hombre con los dedos. Ella, susurró, tratando de no llorar de nuevo. Mi papá es William. Escondió la cabeza. No pude abrir la puerta. The Sound asintió. Está bien, ella. Necesito que seas valiente un poquito más. Voy a sacarlos a ambos. Está bien. Ella se mordió el labio y asintió. The Sound trabajó rápidamente, verificando los signos vitales del hombre. Pulso débil, pero presente. Respiración superficial. Un corte en la frente, tal vez una conmoción cerebral. No era seguro moverse demasiado, pero no podían quedarse. Afuera, el viento volvía a levantarse, y con él el tono de las sirenas de tormenta en la distancia. En algún lugar lejano, el inconfundible rugido del tren de una segunda nube en forma de embudo estaba tomando forma. Entonces, desde la parte delantera del remolque, una tercera voz gimió, una tos profunda y húmeda. The Sound se giró. Un hombre, probablemente el conductor del remolque, quedó medio atrapado debajo de un armario derrumbado, con las piernas torcidas torpemente debajo de un estante de metal que se había caído con el impacto del remolque. Era mayor, quizá de unos 50 años, y estaba inconsciente, aunque su pecho subía y bajaba con un ritmo errático. The Sound exhaló bruscamente. 3 personas, una gravemente herida, otra inconsciente, un niño, un hombre para cargarlos a todos y un tornado acercándose. Miró a ella. Quédate cerca de mí. No sueltes mi chaqueta. Primero levantó a William, teniendo cuidado de sostener el cuello del hombre, y medio lo cargó, medio lo arrastró hacia la salida derruida. Ella la siguió, arrastrándose sobre manos y rodillas por el pasillo inclinado. La lluvia ahora golpeaba el lado expuesto del remolque como si fuera grava. El trueno resonó fuerte y rápido, sacudiendo el aire. The Sound sacó a William y lo colocó suavemente debajo del saliente poco profundo de un tubo de drenaje cercano, envolviéndolo en una manta extra de su camioneta, a la que corrió y regresó en segundos. Luego se volvió hacia el conductor. El remolque gruñó cuando el viento volvió a golpear contra su costado. El tiempo se estaba evaporando. Usando una palanca de su cabina, The Sound arrancó la estantería de las piernas del hombre, haciendo una mueca al sentir que el hueso cedía bajo el peso, definitivamente roto. Cargó al hombre sobre su espalda, apretando los dientes, y regresó caminando con dificultad por el barro, con los hombros ardiendo. Ella sostuvo la manta abierta, intentando ayudar lo mejor que pudo mientras The Sound bajaba al hombre al lado de William, ahora ligeramente consciente, murmurando palabras incoherentes. Luego el viento cambió. La presión cayó en los oídos de The Sound como si el mundo se cayera al suelo. Él miró hacia arriba. Sobre las colinas distantes, una nube con forma de embudo descendía rápidamente. Enorme, negro y despiadado. Los árboles se doblaron y se rompieron. Los cables eléctricos chispearon. The Sound sabía que tenían segundos, no minutos. Vamos, camión, le ordenó a ella, levantándola y corriendo. Abrió la puerta del lado del pasajero de su camioneta, la empujó hacia adentro y luego jaló a los 2 hombres heridos con todas sus fuerzas hacia el lado de sotavento del vehículo, colocándolos en el estrecho espacio entre la cabina del camión y una zanja de concreto. Lanzó su propio cuerpo sobre ellos, usando el volumen del Peterbilt como barrera, y envolvió sus brazos alrededor de ella mientras ella enterraba su cara en su pecho. El tornado golpeó el campo a solo 100 metros de distancia, arrancando un granero de sus cimientos y esparciendo hojalata y madera como si fueran hojas. El ruido estaba más allá del sonido.
Un grito impío que desgarró la tierra. Desaun no se inmutó. Se mantuvo firme, anclado no solo por la fuerza, sino por la resolución. Esta no fue la primera tormenta que intentó derribarlo. Y no sería él quien lo quebraría. La tormenta rugía como una bestia viviente, arañando la tierra con dedos invisibles y aullando en el cielo con la rabia de 1000 voces. Dejón yacía presionado contra el frío metal de la cabina de su camión, con los músculos tensos y el corazón tronando bajo sus costillas, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Su cuerpo protegió a ella, que temblaba contra él, con el rostro enterrado en su chaqueta, las manos agarrando su camisa como un salvavidas. Sus brazos se curvaron alrededor de ella instintivamente, abrazándola fuerte, no solo para mantenerla a salvo, sino para recordarle que no estaba sola. Detrás de él, los dos hombres, uno gimiendo, el otro inconsciente, yacían en la cuna de barro y acero, protegidos de los escombros que volaban solo por el volumen del Peterbilt y la determinación de Desaabn de no dejar que nadie muriera ese día. Los segundos parecían horas. La nube en forma de embudo pasó rugiendo, dejando un rastro de destrucción a no más de 30 metros de distancia. Los escombros se desprendieron del chasis del camión. Tablones de madera, fragmentos de vidrio, un cartel de la calle que golpeó el espejo lateral y lo rompió por completo. La fuerza del viento sacudía el camión sobre sus ejes y el suelo bajo ellos temblaba como el parche de un tambor. Pero a pesar de todo, Desaun no se movió. Le susurró suavemente al oído a ella, en voz baja y firme. Ya casi termino. Solo aguanta. Te entendí. Y entonces, tan repentino como había llegado, el viento empezó a amainar. El aullido se convirtió en un gemido distante. La lluvia seguía cayendo, pero ahora más suave, como un escalofrío más que un grito. El tornado avanzó hacia el norte, su furia se había agotado, dejando a su paso un campo lleno de cicatrices y un silencio atónito interrumpido solo por el suave sollozo de un niño y la respiración entrecortada de un hombre que acababa de rozar las puertas de la muerte. Desaun exhaló por primera vez en minutos. Levantó suavemente el rostro de ella. Sus mejillas estaban llenas de lágrimas y suciedad. ¿Estás bien, pequeña? Ella asintió apenas. Su labio inferior tembló, pero sus ojos se encontraron con los de él con algo más fuerte que el miedo. Confianza. Te quedaste, susurró ella. No nos dejaste, le dedicó la más leve sonrisa. Sin planearlo, se levantó lentamente y observó a los demás. William estaba semiconsciente ahora. Sus párpados revoloteaban mientras trataba de sentarse, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor le atravesó el costado. El conductor seguía inconsciente, pero respiraba con más normalidad. Desaun regresó a su cabina, agarró un botiquín de primeros auxilios y botellas de agua, luego regresó para revisar sus heridas. Limpió la frente de William con suave precisión, envolviendo una gasa donde el sangrado había disminuido, y entablilló la pierna del conductor lo mejor que pudo con un trozo roto de estantería y el cinturón de sus propios pantalones. Cada movimiento era practicado, eficiente y silencioso, como un hombre que ya había hecho esto antes y nunca olvidó a los que no pudo salvar. El tenue canto de sirenas se elevaba en la distancia, acercándose. La caballería finalmente estaba llegando. Desaun permaneció bajo la lluvia, con las manos cubiertas de sangre y suciedad, y observó los escombros. El tráiler había desaparecido, aplastado como una lata de refresco. El campo que los rodeaba estaba lleno de fragmentos de la vida de alguien. Un oso de peluche, un par de gafas rotas, una foto enmarcada medio sumergida en el barro. Se agachó, lo recogió y limpió el cristal. Era una foto de William y ella sonriendo en las escaleras de lo que parecía un edificio gubernamental. Desaun parpadeó. Algo familiar encajó en el rostro del hombre. Fue entonces cuando William, aturdido pero alerta ahora, levantó la vista y habló en voz alta. «Tú, nos salvaste. ¿Cómo te llamas?» Desaun dudó y luego simplemente dijo, «Don Carter». El nombre quedó en el aire por un momento. Los ojos de William se abrieron levemente. No estás con los servicios de emergencia». Desaun negó con la cabeza. «Solo un camionero de paso». William parecía aturdido. «Me llevaste. Nos sacaste a todos de ahí. Creí que no vendría nadie».
DeSaun se encogió de hombros. No me pareció correcto seguir conduciendo. Las sirenas se acercaron y pronto las luces intermitentes de los paramédicos y los vehículos policiales se desbordaron sobre el camino fangoso. Los paramédicos acudieron rápidamente, evaluaron a los heridos, colocaron a Ellie en una manta cálida y colocaron al conductor en una camilla. Un paramédico se ofreció a revisar el brazo de DeSaun, que estaba desgarrado y sangraba porque había recibido un golpe con un borde afilado en el remolque, pero él les hizo un gesto para que no lo hicieran. Primero hay que ayudar a los demás, dijo simplemente. William agarró el antebrazo de DeSaun antes de levantarlo y colocarlo en una camilla. Por favor, dijo con voz urgente. Déjame pagarte. Lo que necesites, solo dilo. DeSaun lo miró. Este hombre de traje, golpeado y ensangrentado, con los ojos llenos de genuina gratitud. Podría haber dicho que sí, podría haber pedido dinero o favores o incluso solo que lo llevaran a casa. Pero en lugar de eso, sonrió levemente y dijo, solo asegúrate de que esté bien. Él asintió hacia ella. Y con eso, mientras los socorristas centraban su atención en otra parte, DeSaun regresó a su camión. No esperó reconocimiento ni aplausos. Ni siquiera les dijo a dónde se dirigía. Arrancó el motor, bajó la ventanilla lo suficiente para oír el viento susurrando entre los escombros tras él y arrancó, con los faros delanteros cortando la niebla tan silenciosamente como había venido. Cuando los médicos se dieron cuenta de que se había ido, DeSaun ya estaba a mitad de camino en la siguiente carretera del condado, desapareciendo bajo la lluvia sin placa con su nombre, sin foco y sin necesidad de ninguno de los dos. Él no sabía que en cuestión de horas la cámara de la granja al otro lado del campo subiría su material automáticamente, que alguien reconocería al hombre en el camión, que el mundo pronto conocería el nombre que nunca pensó que importaría. Él simplemente estaba haciendo lo que creía que era correcto. Y para DeSaun Carter, eso siempre fue suficiente. Pasaron 3 días. La tormenta que arrasó los condados del este de Oklahoma dejó tras de sí un rastro de casas destruidas, árboles arrancados e historias, algunas de tragedia, otras de supervivencia. Pero una historia en particular empezó a propagarse silenciosamente en la comunidad, ganando impulso como una brasa que se mueve al son del viento. Comenzó como susurros en la fila de un refugio, luego como una foto compartida en un grupo local de Facebook. Una imagen granulada tomada desde una cámara de seguridad situada en lo alto de una granja con vistas al campo donde había caído el remolque plateado. Las imágenes mostraron a un hombre negro alto sacando a 2 pasajeros heridos de un auto destrozado, uno tras otro, y luego protegiendo a un niño con su propio cuerpo mientras el tornado pasaba rugiendo en la distancia. Sin placa, sin uniforme, sin prensa, solo coraje, crudo y sin adornos. El video se difundió primero entre los vecinos y luego por las ciudades. A la 4ª mañana, las estaciones de noticias locales lo recogieron, apodando a la misteriosa figura como el hombre de la tormenta. Los comentaristas se maravillaron ante el acto. ¿Quién era él? ¿Por qué se fue? La única marca identificatoria visible era el costado de su camioneta. Peterbilt 389, azul medianoche. Con un espejo retrovisor del pasajero faltante y un escalón abollado. La gente comenzó a recorrer las carreteras, a compartir historias en las paradas de camiones y a etiquetar foros de camiones. Aún así, DeSaun permaneció exactamente donde siempre había estado, en movimiento, transportando mercancías de un condado a otro, sin darse cuenta de que su nombre se estaba convirtiendo en algo que otros llevaban en sus labios como una oración. Pero William Carovay lo sabía. Había visto de cerca el rostro del hombre, había sentido la fuerza en sus brazos, la firmeza en su voz. El nombre de DeSaun Carter había permanecido con él, resonando en la confusión de las habitaciones del hospital y los dolores de cabeza por conmociones cerebrales. Tan pronto como pudo, hizo que su personal revisara las placas del camión para confirmarlo, y cuando vio el video, el peso del mismo lo golpeó en el pecho. No solo la imagen de su hija Ellie aferrada a ese hombre, sino la forma en que DeSaun había desaparecido después sin siquiera un número de teléfono o una solicitud de agradecimiento. William Carovay no era solo un padre. Era un senador estatal de alto rango con 25 años de servicio público en su haber, un hombre que había pronunciado discursos en todos los condados de Oklahoma,
estrechado manos en todas las ferias y estado detrás de todos los podios. Pero nunca había sido rescatado. No. Así. No por un extraño que no pidió nada y que decidió que tenía que ser conocido. El auditorio en Tulsa estaba repleto. Fue el primer discurso estatal desde la tormenta, un evento destinado a unir esfuerzos de recuperación, generar conciencia y honrar a los socorristas. Las cámaras rodaban, los medios de comunicación se alineaban en los pasillos y el sello del Estado colgaba sobre el escenario con una autoridad silenciosa. El senador Carobay estaba de pie en el podio, todavía con una cicatriz sobre su ceja, su traje ligeramente suelto después de días de goteo intravenoso y comidas de hospital. Se aclaró la garganta una vez, miró a la multitud y comenzó. He subido a este podio muchas veces en mi vida, dijo con voz firme. Pero hoy es diferente, porque no estoy aquí como senador. Estoy aquí como un padre que vivió para abrazar de nuevo a su hija gracias a un hombre. La sala se quedó en silencio. Señaló la pantalla que tenía detrás. El video se reprodujo. DeSaun sacando a Elle del accidente. DeSaun levantando al conductor inconsciente. DeSaun cubriéndolos con su cuerpo mientras la tormenta rugía sobre sus cabezas. Ese hombre, continuó William, con la voz tensa como si se llamara DeSaun Carter. Un camionero, un desconocido, un hombre al que nadie envió, a nadie pagó, a nadie ordenó. Apareció cuando nadie más pudo. Y no solo nos sacó de ese accidente. Se interpuso entre nosotros y la muerte. Y cuando terminó, rechazó cualquier recompensa. Ni siquiera esperó las gracias. Una pausa, luego aplausos. Empezó lento, incierto, luego se convirtió en una ovación de pie. La gente lloró, otros asintieron en silencio, con las manos sobre el corazón. En ese momento, DeSaun Carter se convirtió en algo más que un nombre. Se convirtió en un recordatorio. William continuó, damos premios a los héroes, pero con demasiada frecuencia olvidamos a los silenciosos, aquellos que no llevan uniforme ni tienen títulos. Propongo que cambiemos eso hoy mediante una orden ejecutiva de esta oficina y en reconocimiento a un acto de extraordinaria valentía y altruismo. El Estado de Oklahoma por la presente otorga al señor DeSaun Carter la Medalla al Valor Civil, nuestro más alto honor civil. Levantó el metal, plateado y brillante, tallado con un roble, que se apoyaba en el viento. Y si el señor Carter puede oír esto, donde quiera que esté, quiero que sepa que mi familia le debe todo y que este Estado está orgulloso de pronunciar su nombre. La imagen de DeSaun, todavía firme en el video, se congeló en la pantalla mientras el público permaneció de pie, muchos secándose los ojos. En todo el país, el clip se volvió viral. Hashtags como DeSaun el Valiente, héroe de Oklahoma y hombre en la tormenta proliferaron en las plataformas sociales. Los conductores que pasaban junto a un Peterbilt azul medianoche comenzaron a tocar la bocina en señal de saludo. Desconocidos dejaron notas de agradecimiento en las paradas de descanso. Algunos murales pintados en paredes de Tulsa y Muskogee. Otros lo nombraron en oración. Pero DeSaun aún no sabía nada de eso porque en ese momento estaba en un tramo de la autopista a las afueras de Amarillo comiendo un sándwich de mantequilla de maní en su taxi, estacionado bajo el resplandor ámbar de una señal de parada de camiones, tarareando suavemente una melodía gospel en la radio sin idea de que el nombre que pensaba que nadie recordaría ahora estaba grabado en el corazón de una nación. La carta llegó 2 semanas después, cuidadosamente doblada y oficial, dentro de un sobre blanco simple dirigido con tinta negra a una parada de camiones en Stillwater donde DeSaun había reenviado su correo a través de un amigo. Llevaba el sello del Estado y una nota escrita a mano sujeta en la parte superior. Por favor venga, sería un honor para nosotros. Al principio, DeSaun lo miró en silencio, con las manos encallecidas y todavía ligeramente manchadas con la grasa de haber cambiado una rueda pinchada esa mañana. Él no era un hombre de ceremonias ni de cámaras. Él no tenía traje. No le gustaba mucho pararse frente a extraños o que lo llamaran con cosas que él nunca se había llamado. Héroe, Salvador, Ángel. Él no era ninguno de esos. Era solo un hombre que escuchó a alguien pedir ayuda y respondió. Eso es todo. Eso siempre ha sido suficiente. Pero algo en la carta le hizo reflexionar. Quizás fue la sinceridad en la escritura.
Tal vez era el leve aroma a lavanda en el papel, que le recordaba el vestido de domingo de su madre cuando solía estar de pie en la puerta esperándolo cuando regresara de la escuela. Tal vez era la forma en que la voz de ella aún resonaba en su cabeza, suave y frágil. Te quedaste. Fuera lo que fuese, lo atrajo de nuevo hacia la carretera. Esta vez, no para escapar, sino para ser visto, aunque sea una vez, por lo que hizo cuando nadie lo miraba. El salón estaba lleno nuevamente. El centro cívico de Tulsa brillaba bajo las luces del escenario y las pancartas de reconstrucción, bordeado de filas de voluntarios, sobrevivientes, oficiales, bomberos y familias que aferraban programas impresos como recuerdos. En el centro, había una sola silla reservada, sobre la cual se leía una tarjeta, de Saab Carter. Durante un tiempo, la gente se preguntó si él vendría. Incluso William, ahora totalmente recuperado y de pie con un traje azul marino, examinó a la multitud con ojos esperanzados, sin estar seguro de si el hombre que le salvó la vida dejaría que el mundo le agradeciera como corresponde. Y luego, justo antes de que comenzara la ceremonia, las puertas laterales se abrieron silenciosamente, sin previo aviso. DeSon entró. Llevaba sus vaqueros más limpios, una camisa abotonada del color del anochecer y unas botas que habían recorrido más kilómetros que los que la mayoría de la gente conduce en un año. Su chaqueta estaba descolorida, pero cerrada por completo con la cremallera, y en su mano sostenía una pequeña libreta, del tipo que usaba para anotar direcciones y kilómetros, ahora abierta para revelar las palabras del discurso que le habían pedido que diera, por si acaso encontraba la voz para decirlas. El público se giró lentamente y con respeto. Ningún aplauso, ningún jadeo, solo silencio, y luego todos se pusieron de pie uno por uno, no en fanfarronería, sino en reverencia, no por una celebridad, sino por un hombre que solo habían visto en la sombra, y que ahora salía a la luz. Subió al escenario junto al senador Carrobay, quien le tendió la mano, pero no lo abrazó. Simplemente presioné una mano sobre el hombro de Don y susurré, «Gracias». Don asintió. Ninguna palabra todavía, solo respiración, profunda y silenciosa, como el momento antes del amanecer. Le entregaron la medalla y DeSaun la tomó con manos que temblaban levemente, no por los nervios, sino por el peso de todo lo que vino antes, las noches en el camino, la tormenta sobrevivida, los momentos en que pensó que nadie lo vio, y tal vez nunca lo haría. Luego se acercó al micrófono, se aclaró la garganta una vez, miró el cuaderno y luego lo cerró lentamente. No lo necesitaba. No soy muy de hablar, dijo en voz baja pero firme. Y no estoy acostumbrado a que me llamen cosas como héroe. Yo conduzco un camión. Yo transporto mercancías. Mantengo la cabeza baja y hago el trabajo. Eso es lo que soy. Pero ese día escuché una voz, una niña pequeña, asustada y sola. Y pensé en todas las veces que, siendo niño, deseaba que alguien viniera corriendo. Así lo hice. La habitación estaba en silencio. Incluso el aire parecía contener la respiración. No me quedé porque quería algo. Me quedé porque se suponía que debíamos hacerlo. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros incluso cuando nadie nos mira, especialmente en esos momentos. Hizo una pausa y apoyó suavemente las manos en el borde del podio. No salvé a esa familia para ser recordada. Pero espero que si se cuenta esta historia, amigos, recuerden una cosa. Siempre hay tiempo para hacer lo correcto. Siempre. Él dio un paso atrás. Sin un final dramático, sin música exagerada, solo la verdad dicha con claridad y potencia. La sala se puso de pie nuevamente, esta vez no por asombro, sino por reconocimiento. Vieron en él no solo a un salvador, sino a ellos mismos en su mejor momento. Más tarde, cuando la multitud se fue dispersando y los discursos dieron paso a apretones de manos y risas, una pequeña voz lo llamó desde el otro lado de la sala. Señor Addison. Era ella, ahora con un vestido amarillo brillante, sosteniendo una foto enmarcada en sus brazos. Ella corrió hacia él, envolviéndolo con sus brazos alrededor de su cintura sin dudarlo. Él se arrodilló a su altura y ella le extendió el marco. Era un crayón y un lápiz dibujados. Un gran camión azul protege a tres pequeñas figuras de palitos de una tormenta. En la parte superior, con letra temblorosa, se leía,
Mi héroe tiene un camión. La garganta de Desaun se apretó. Él colocó su mano suavemente sobre su hombro. Sigue dibujando. ¿De acuerdo? Dijo con voz ronca. Vas a hacer grandes cosas. Ella sonrió y asintió. Esa noche, salió de Tulsa bajo un cielo recién limpiado por la lluvia. Las estrellas brotaban como bendiciones esparcidas sobre terciopelo negro. Condujo hacia el este, sin ningún destino en mente, con el metal guardado en la guantera junto a la vieja Biblia de su madre y una barra de chocolate que ella le había dado antes de partir. En la radio, un presentador contó la historia del hombre en la tormenta, y Desaun meneó la cabeza con una sonrisa burlona, bajando el volumen. No necesitaba que el mundo recordara su nombre. Pero lo hizo, y por primera vez en mucho tiempo eso pareció suficiente. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.